Amigos de Radio Victoria con eso Televisión, a continuación vamos a conversar como todas las semanas en esta alianza hemisférica con América, con el embajador Alberto Garantón. Como ustedes saben, pues él toca con nosotros normalmente los temas colombianos, donde tuvo una larga experiencia pues en el ámbito consular y diplomático. Y desde luego, pues Colombia sigue siendo también tema de preocupación para el vecindario nuestro, Venezuela, y para el resto del continente, porque el señor Petro da tumbos todos los días, a veces gana una, a veces pierde otra, pero parece que desde el punto de vista de las negociaciones con las guerrillas, las cosas no se le están resultando fáciles, ¿no? Tiene una confrontación fuerte allí y ellos sí lo conocen bastante. Yo no sé si ellos están dispuestos a deponer las armas y a renunciar al gran negocio ilícito que tienen de toda la vida para complacerlo a él, o por el contrario, le van a condicionar esos pasos. ¿Tú qué crees? Bueno, mira, ese es el tema que está en esta semana en el tapete en Colombia, porque supuestamente Petro suspendió el cese al fuego bilateral con las disidencias de la FARC. Pero fíjate este detalle. Suspende el cese al fuego y ordena a los militares estar preparados por el problema de la muerte de los 4 niños que reclutaron a la fuerza y ahora están diciendo que estaban en edad de reclutamiento y que era voluntario, cosa que es falso porque los niños se huyeron del campamento, los reencontraron, los acribillaron a balazos y los dejaron tirados en una vereda. A raíz de eso, la indignación en el Putumayo eh, de los, de los indígenas, porque eran niños indígenas, Sí. llevó a Petro a tomar esta determinación. Supuestamente es el Frente Carolina Ramírez y el hecho es un hecho que cuestiona indudablemente la voluntad de construir la paz en el país. Entonces, ya por ese lado, ahí está tomando, entre comillas, porque nadie le cree. Acuérdate que él está manejando el país por Twitter y todos los días hace un pelón que cuesta caro porque tiene que desmentirlo y después jugando con los sentimientos de la gente, como el caso de los 3 niños, de los 4 niños esos que se cayó en la avioneta, que Ese, desafortunadamente. que ese tema lo quiero tocar aparte contigo también, porque ese avión no se sabe ni por qué estaban esos niños allí, a dónde iban y cuál era la tripulación, o sea, no, no trasciende nada. Bueno, ahora hablamos de esto. Sí. De momento, al mismo tiempo que él está suspendiendo el cese al fuego con la FARC, están negociando en La Habana de nuevo los diálogos de paz entre el gobierno por tercera vuelta con los helenos en La Habana. Pero lo volvieron a posponer. No, 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 no. En estos momentos están en La Habana por una tercera, un tercer, Jornada una de tercera. discusión. Sí. Lo acabo de oír ahorita, una noticia de Jaime Londoño, de Ajá. Fernando Londoño, sobre el tema. Okay. Y dice que por un lado están suspendiendo el cese a fuego con los de la FARC y por el otro lado están hablando de paz con los helenos. Los helenos son los más reacios. Es que yo no entiendo, porque los helenos son los más reacios a firmar a firmar la paz con Sí. el gobierno. Ellos son los más reacios porque ellos son los que más tienen ahorita. Ellos no eran más importantes que la FARC. Lo que pasa es que Uribe le dio tan duro a la FARC que lo redujo a su mínima expresión. Y los helenos cogieron vuelo y se tomaron los territorios que estaban en manos de la FARC, como la zona fronteriza por el Apure. Y entonces sigue el tema con Leiva defendiendo a Santrich todos los días, como que si fuera un héroe, cuando lo Sí. mataron ellos mismos. Ellos Lo mataron. mismos. O sea, claro. Entonces, todo esto tiene un tira y encoge que la gente no acaba de comprender.
Hay otro problema grave en el occidente de Colombia con la tubería del gas, la matriz Ajá. que va para allá. Hoy la reconectaron, tuvieron una crisis momentánea, no se sabe cuál, porque todas las declaraciones son que parece ser que fue una ruptura y hubo un incendio interno. Pero esa zona es helada, eso es un páramo helado. Ahí no se puede producir incendios así tan espontáneamente. Bueno, el hecho es que la gente salió desesperada, está comprando cocinas eléctricas, hornillas, cuánta cosa, leña, vaina, y hoy lo reconectaron. Y No se sabe, eso lo vi esta mañana. No sé si va a funcionar o no va a funcionar. bueno, eso no se sabe qué es lo que pasó allí, porque se pensó en un momento determinado hacer una desviación de la tubería, hacer una conexión, una especie de injertos ahí para sacarla por otro lado, pero por lo que leí hoy, simplemente abrieron la tubería y el gas está fluyendo, afortunadamente, porque la gente estaba sin gas y ya estaba creándose un problema de transporte, porque la mayoría de los taxistas del occidente de Colombia usan el gas para los vehículos. Y Sí. después, lógico, para cocinar y una cantidad de usos que tiene el gas en los hospitales y en los restaurantes y toda la vida diaria. Y entonces eso iba a crear una crisis grave en un corto tiempo de 2 días. Sí. Entonces decidieron conectar eso y bueno, mira, no sé si fue una medida acertada o si en fin. ¿No? Sí, Otro detalle, que quede bien es el problema. no, claro, es que él tenía que evitarse ese problema. Ah, El otro tema de esta semana fue el atentado a los policías en ah, Tibú, en el ajá. norte de Santander. Yo te mandé el video Sí, en el momento yo vi el momento en que explotaba. que pasa la patrulla, la vuelan, va una pobre muchacha en su moto y también la vuelan. Hay 5 heridos graves, de los 10 heridos graves, de los 10 heridos que hubo, aparte de los 2 muertos, y estos están, hay 3 en terapia intensiva. Eh, no se sabe, no se sabe los autores, pero se supone que son los helenos, que son los que dominan esa zona y que de paso el gobierno está ofreciendo 250 millones de pesos de recompensa por alguna pista sobre los particulares. El otro tema que me preguntaste, los niños del Putumayo. Estos son unos niños indígenas que iban con su madre en una avioneta del Guaviare al Putumayo. La avioneta tuvo un fallo mecánico, se cayó, mueren el piloto, otro pasajero que iba, la señora y los 4 niños milagrosamente se salvan. Los niños, en vez de quedarse cerca de la aeronave, aparentemente se adentraron en la selva y la selva los devoró. Ya tienen más de 15 días, 17 días perdidos. Hay versiones de que pueden estar en alguna comunidad indígena protegidos dentro de la selva. Han encontrado teteros y pañales sucios y indicios de que, huellas, indicios de que están vivos. El padre está desesperado, está unido al rescate. Las fuerzas especiales han hecho un grandísimo esfuerzo y no han podido dar con los niños. Ese fue también otro pelón de Petro que dijo que los niños estaban ya sanos y salvos Sí. por Twitter y después tuvo que desmentirlo y entonces todo el mundo, por supuesto la oposición, le cayó encima diciendo, bueno, señor, usted no juegue con los sentimientos de la gente, no sea canalla, no sea mentiroso. Entonces tuvo que retirar y excusarse. Curiosamente no raspó a la que le informó ese bluff, que Sí. fue la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. No sé, no sé. Yo lo hubiera, Es poco ejecutivo. Es poco claro, ejecutivo, porque yo inmediatamente, o sea, yo como presidente de la República, no voy a ocurrir pero un desatino por culpa de otro. Yo le digo, se va para su casa, se pone de cocinera, pero ahí no sigue. claro, pero es que él se precipita porque quien tiene que darle la información
preocupación son las fuerzas especiales que están en la zona tratando de rescatar a estos niños. Entonces, Sí. esa es otra cosa que tú dices, pero bueno, este señor que está gobernando por Twitter y que todo el mundo se lo ha dicho, mire, presidente, usted no puede gobernar un país por Twitter. Se lo dijo Laura Sarabia, que es su confidente, es su mano derecha, que es la jefa de gabinete, que lo declaró ella, no lo estoy diciendo yo, lo declaró ella Sí. en la entrevista, que le había dicho a Petro que dejara de estar gobernando el país porque eso trae equivocaciones graves, que es lo que está haciendo. Y por el otro lado, hablando de los helenos, la disidencia de la FARC y los helenos están liderando la explotación ilegal en Pacayapana, en el Amazonas. Destruyeron un pedazo de tierra inmenso con la explotación del oro. O sea, que tenemos a la FARC, a los disidentes y a los supuestos negociadores de paz, que son los helenos, metidos en territorio venezolano, depredando el Amazonas venezolano, y con todo lo que ello implica, porque eso implica tráfico de drogas, trata de blancas, asesinato, control de la zona, como si fueran la autoridad y los dueños y señores de la zona, y eso es sumamente grave. Y aquí el gobierno no ha hecho absolutamente nada en ese respecto. Ahí leí también ayer que Petro había declarado en una conferencia, una rueda de prensa, que a Colombia le quedaban gas y petróleo para 7 años más. Cosa que todo el mundo ahora está extrañado. Bueno, ¿esto qué es? ¿Qué es lo que está pasando? Y insiste, y lo dijo, que la reforma pensional, él iba a utilizar los fondos de las pensiones para uso del gobierno. Eso es gravísimo porque esa plata pertenece a los cotizantes de las pensiones. Y lo que pasó con el Seguro Social en Venezuela, prácticamente. Claro, eso. Un despojo, es un despojo patrimonial. No, lo que pasa es que en Colombia el sistema de pensiones es distinto. Privado, es privado. Es más bien privado y además tú cotizas en base a lo que tú quieras percibir cuando tú te retires. Yo quiero recibir $1,000 mensuales. Bueno, yo voy a cotizar el 10%, ponte tú, $100 mensuales. Exacto. Para yo dentro de 30 años, cuando me retire, tenga $1,000 mensuales de mi jubilación o de mi pensión. Entonces, como te decía, él y que ordenó acciones militares contra la FARC por la muerte de los 4 niños en el Putumayo. Hay que saber, como decía alguien, hay que ver si es verdad, porque este es un gobierno mentiroso. Entonces, no se sabe cuál es la situación real. Por un lado, negociando la paz con los helenos y por el otro lado, mandándole echa plomo a la FARC. Entonces, mira, esto es un desastre como gobierno. Ahora, ¿de qué se ha valido para que la hayan aprobado en primera discusión la reforma de salud? La reforma de salud. Ah. Lo de la reforma de salud es grave, porque han logrado aprobar un montón de artículos que eso puede ser grave, porque lo que quieren es politizar y nacionalizar o estatizar la política de salud. Porque ahí hay bastantes recursos, ese es el punto. Mira, claro, es que va a pasar lo mismo que le pasó a Petro cuando fue alcalde de Bogotá. Acuérdate que él prometió el saneamiento de Bogotá con el aseo urbano. Sí. Un rotundo fracaso. Tan rotundo fue, que fue tan sinvergüenza, que compró un montón de camiones viejos que tuvieron después que botarlo de basura para sanear a Bogotá. Pero él no hizo absolutamente nada hasta que se le presentó la crisis, que empezaron las enfermedades, empezaron las infecciones, empezaron las epidemias,
consecuencia de la suciedad y de la porquería y los rellenos, etcétera, etcétera. Entonces fue un fracaso. Yo no entiendo y no termino de entender cómo la gente votó por este tipo después de la nefasta gestión que hizo como alcalde de Bogotá. Y Bogotá es el primer centro del país que lo vota y lo vota contundentemente. Sí. Yo nunca entendí eso después de la gestión que él había hecho como alcalde de Bogotá, que fue pésima, nefasta, no hizo absolutamente nada. Que no Terminó tenía, todo peleando con el metro, que si era por arriba, que si era por debajo. sí. No hizo absolutamente nada. Ahora insiste otra vez. Y el otro día le salió regañona La Clara López, alcaldesa, sí. que no se metía en la vaina, que él no hizo absolutamente nada que se quedara quieto. Sí. Entonces, todo esto es confuso. Toda la situación es confusa. Los partidos políticos, unos salen, otros apoyan, otros no apoyan, otros apoyan a medias. Entonces, esto es un arroz con mango. Y como te decía, en la reforma de salud se hablaron en privado de traer de 10 a 20 mil médicos cubanos. El mismo caso que aquí. El mismo caso. Pero en una entrevista ayer de Jaramillo, que es el nuevo ministro de Salud, dijo que eso no estaba planteado. Ah. Esa es la eterna historia de que niegan una cosa y después hacen otra. Exacto. Igualito que aquí, no, eso no va a pasar. Y después termina pasando. Así están con los médicos cubanos. Ese run run no es de ahorita. Ese run run fue desde que la señora Francia fue a Cuba y regresó diciendo que ese era el mejor sistema de salud del mundo y que ellos iban a traer los médicos cubanos porque eran los mejores especialistas que existían en la materia. Bueno, por supuesto, eso es un insulto a los médicos colombianos. Claro. Que hay médicos, además, que me contan. Entonces, mira, todo esto es... Y después la señora, y por último, la señora ayer declaró en una rueda de prensa que iban a traer profesores de Swahili, de Kenia, e iban a mandar profesores de español para Kenia en un intercambio cultural, para que aprendieran los ancestros afroamericanos, afrocolombianos, aprendieran el Swahili, la lengua madre de Kenia. Ella es tan ignorante que la esclavitud, o sea, los esclavos que trajeron de África, vendidos por ellos mismos a los blancos, vinieron de la costa occidental, lo que era Nigeria, Ghana, Senegal, Guinea. Toda esa zona de la curva es de donde viene la negritud para América, que traen 8 millones de negros y se mueren 5 en el camino. Y en fin, ahora esta señora, que además fue a Sudáfrica y fue a Etiopía, y que van a abrir una embajada en Etiopía, qué sé yo. Pero el tema central es la parte cultural, y la parte cultural es enseñarle Swahili a los kenianos y español a los negros de Kenia. Tú me dirás, un país que maneja el primer idioma del mundo, que es el inglés, se va a estar ocupando, como Kenia, que fue una colonia británica, y hablas en inglés, el idioma oficial es el inglés, entonces estos pretenden traer el Swahili, por Dios, pero bueno, ¿en dónde estamos? Son unas paradojas y una cantidad de cosas. Entonces, cada vez que le critican algo, sale con el tema de racismo. Eso es racismo. No dicen porque fulanito fue a Nueva York y no dijeron nada, pero yo fui a África y como soy negra, dicen que me atacan. Entonces, es que lo que ponen de manifiesto el racismo, lo que ponen de manifiesto el racismo son ellos, porque nadie está hablando de eso hoy día. Claro, es que incluso los colombianos son, creo, me atrevo a decir, menos racistas que nosotros. Sí, por eso. Entonces, por lo menos en la costa colombiana, sí. Es mi experiencia primaria. Pues. Claro. Viví muchos años en esa zona y entre pito y flauta, yo debo haber vivido en esa zona unos 10 años y medio, 11 años. Entonces, conozco esa parte. No te puedo hablar del occidente, del Chocó y de Buenaventura y de esa zona, que era la zona, y de Cali, que fue la zona donde más los llevaron por el tema de la caña de azúcar. Sí. Que el fuerte de Occidente es la producción de azúcar sí. y de ron
panela, Sí, exacto. todo los derivados Sí. de la caña, que fue la misma mano de obra que se usó en Cuba y que se usó en Dominicana y que se usó en las islas del Caribe para sacar el ron, el azúcar, sobre todo el ron para los ingleses que eran todos unos borrachos. Pero Los, lo que eran los kurdos de Europa. así es. Bueno, de todos modos, vale, Alberto, yo sé que estas torpezas van a seguir de parte de este señor y sus colaboradores, pero vamos a Y otro puntico que salió hoy a la luz, ayer y hoy, es los índices de pobreza multifuncional. Petro salió a dar una conferencia sobre la disminución de la pobreza, etcétera, con datos y estadísticas. Y resulta que le brincó todo el mundo, con mejores economistas de Colombia, y le dijeron, señor Petro, esos datos son hasta septiembre del año pasado, y en septiembre del año pasado usted no era presidente, era presidente Iván Duque. Así que no diga mentira, eso es falso totalmente. Entonces, todos los días es una mentira y para confrontarse, sí. Así es, así es. Y después quién sabe con qué otra barbaridad va a salir en el transcurso de lo que queda de semana. Así es. Pero lo que aparezca por ayer, pues lo trataremos la semana que viene nosotros. Porque vamos a estar atentos a cada uno de esos sub y bajas que tiene este señor en el gobierno. Y que sus colaboradores tampoco dejan de ser folclóricos. Los colaboradores que tiene son peores que él, muchos. Pero bueno, estamos atentos a cualquier cosa. Y vamos a estar muy pendientes nosotros de la Yo apenas sepa los resultados de la central. Me avisa, sí. ¿Ok? Ok. Un abrazo. Bueno, Antonio, un fuerte abrazo. Hasta luego. Gracias. Igualmente.